cómo se siente uno muchas veces el celo y el cuidado de Dios para poder transmitir una palabra. Estoy temblando, mi hermano, porque he visto cosas que Dios me mostró y que quiere Dios que comparta con ustedes. Y wow, digo, Señor, Dios quiere, y yo estoy pidiendo en mi espíritu y en mi corazón que me ayude a transmitir, que es algo que va a trascender en nuestro corazón, en nuestra vida. Señor, Dios mío, yo me presento delante de ti. Tu palabra es muy santa, Señor. Es viva y eficaz, más cortante que una espada de dos filos. Pido, Señor, que por favor me ayudes a transmitir a mis hermanos el mensaje como lo pusiste en mi corazón, Señor. Por favor, Señor, dame la capacidad. Nadie es suficiente para poder llevar tu palabra, Señor. Nadie puede confiar en la propia fuerza, en la propia sabiduría. Yo te suplico, Señor, que prepares nuestro corazón y nuestra mente. En el nombre de Jesús. Amén, Señor. Aleluya. Bueno, mis amados, vamos a preparar nuestras Biblias. Vamos a abrirlas en el libro de Marcos, en el capítulo 12, por favor. El libro del apóstol Marcos, en el capítulo 12. Marcos 12, y vamos a leer en el versículo 28. Marcos 12, 28. Cuando lo tengan, díganme amén. Marcos 12, 28. Amén. Dice la palabra del Señor, así la leemos con reverencia. Dice, vamos a leer Marcos 28, 12, 28 al 31. Acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Gracias, Señor, por tu palabra. Mi hermano, Dios no está jugando con nosotros. Dios no está jugando a la iglesia. Dios en este tiempo va a requerir que le amemos con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas. Pero no se va a quedar ahí. Nos va a reclamar y nos va a pedir que también amemos al prójimo como a él mismo, como a nosotros mismos. Si usted se ama a usted mismo y de esa manera quiere amar al vecino, al cónyuge, al compañero de trabajo, quiere decir que se va a dar un trato igual a la gente, que se va a dar un trato como que usted ve a Dios en su cónyuge, como que usted ve a Dios en usted mismo, como que usted ve a Dios en su vecino, usted ve a Dios en su prójimo, porque Jesús lo pide. Pero Él dice que primero el amor nuestro tiene que ser para Él, para Él. O sea, no hay tal que yo ame primero más a mi cónyuge, o a mis hijos, o a mi trabajo, o a las cosas, antes que a Dios. No hay. Primero está el amor a Dios.
Amar a Dios es un efecto que ocasiona cosas para que nosotros podamos amar al prójimo. No podemos quedarnos nosotros solamente, voy a amar a mi sociedad, voy a amar a lo que hago, voy a amar a mi trabajo, voy a amar a mi cónyuge, voy a amar a mis hijos, y no amar a Dios. Algo está desbalanceado ahí, algo está mal ahí, porque está bien ser preocupado por el hijo, por los hijos, preocupado por los cónyuges, cuidar el trabajo, preocupado por el trabajo, pero tener descuidado a Dios es muy peligroso, porque es un principio de parte de Dios. Eso no lo digo yo, lo dice la Biblia. Lo vamos a volver a leer. Versículo 29. Jesús le respondió: el primer mandamiento de todos es: oye Israel, oye Ángel, ahí pon tu nombre, oye el amanecer de la esperanza de Carolina del Norte, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Así dice Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. O sea, Dios requiere de nosotros que cumplamos ese mandamiento. El Señor bien hubiera podido escribir aquí en el 30: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Pero miren la diferencia, como Dios puso aquí. Dice: y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. El Señor lo pone ahí eso, no lo pone de gana. Él pone ahí eso para que veamos que no es solamente sino y. Ahí está como algo interno, algo que tiene que salir de nosotros. Y luego nos pide que amemos al prójimo, que amemos todo lo que nos rodea. Entonces, Dios quiere que despertemos. No podemos vivir dejando que los afanes nos ahoguen. No podemos vivir dejando que los problemas nos ahoguen. No podemos vivir dándole a Dios un lugar como que Él no tiene lugar en nuestra vida. Él debe ocupar un lugar en tu vida y en la mía. Él debe tener un sitio importante. Casi siempre nosotros tenemos a alguien como alguien importante. A veces tenemos importante a los padres, a veces al cónyuge. Por lo general, casi siempre los hijos ocupan un lugar importante. Casi siempre. Casi siempre. Y a veces damos un lugar a los hijos más del importante que debería ser. Porque Dios no puede estar fuera de ese orden. Si Dios quiere que nosotros le demos esa importancia a Él, ¿qué nos cuesta? ¿Por qué no hacerlo? Es para nuestro bienestar. Es para que nosotros entendamos que Dios no es un verdugo. Que Dios no viene te voy a exigir que me ames, te voy a exigir que me sirvas, te voy a exigir que esto. No, el Señor pide voluntariamente. Dice: el Señor tu Dios uno es. Y pide, dice el Señor, que amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, y con toda tu alma, y con toda tu mente, y con todas tus fuerzas. Ese es el primer mandamiento. No te obliga, no te tuerce el brazo para que tú hagas y cumplas eso forzado. No, el Señor te pide. Dios, en su sabiduría, dejó en la Escritura ejemplos. Cuando los pueblos, cuando las familias, cuando la gente no cumple ese mandamiento.
y se desvía del camino. Se desvía, es literal, se desvía del camino. Y cuando se desvía del camino, el último que se da cuenta en desviarse del camino es uno. Pero Dios sí se da cuenta. Él está mirando. Y vamos a ir al libro de Miqueas. Vamos, antes de ir a Miqueas, vamos a ir al libro de Romanos, por favor. Un poquito para adelante en la Biblia. Después de el libro de los Hechos. El libro de Romanos en el capítulo 12. Romanos capítulo 12. Miren cómo dice el Señor aquí. Leímos que el Señor en Marcos dice que hay un solo Dios que nos manda que le amemos con todo, y que el segundo mandamiento es amar al prójimo como a uno mismo. Dice en Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Escuchen bien, vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Dios quiere que no solamente presentemos nuestras vidas así sencillamente. Dice aquí el apóstol que nos ruega por las misericordias de Dios que presentemos vuestros cuerpos, dice, en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es el culto racional. No dice Dios, preséntate solamente vivo, santo, agradable en la iglesia. No, en todo tiempo. Dios pide que nosotros agrademos del corazón de Dios en todo tiempo. Y pide que tengamos un sacrificio constante para agradarle a Él. Por eso Dios aquí dice en el versículo 2 que no nos conformemos a este siglo, sino que transformemos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios. No vamos a poder comprobar, no vamos a poder tener la voluntad de Dios si nuestro espíritu y nuestro entendimiento no está renovado. Si no damos un culto racional a Dios, si no nos presentamos santos delante de Él y nos presentamos no solamente en vida, sino nuestros cuerpos también, y agradecidos a Dios, no lo vamos a lograr. Entonces Dios quiere que vivamos constantemente renovando nuestro entendimiento. Usted ve que hay los médicos o ciertas profesiones, los contadores, los médicos, los mecánicos. Esas profesiones se gradúan, pero no se quedan así. ¿Sabe por qué no se quedan así? Porque cada 5 años, cada determinado tiempo, cada un tiempo, la tecnología cambia, la medicina cambia, la contabilidad cambia, la química cambia. En un tiempo había solamente un número cierto de elementos químicos, ahora hay un montón de más elementos químicos que han ido descubriendo en el camino. La mecánica, antes un mecánico bregaba con un carburador, bregaba con cosas que no eran electrónicas, ahora la mecánica todo es electrónico. La medicina, antes a usted para sacarle un miembro de adentro de la barriga o para hacerle una cirugía tenían que abrirle y cortarle. Ahora es con cámaras, hermano. Ahora hay ciertas cirugías que no tienen ni que abrirle. Simplemente le hacen unos huequitos, 3 huequitos. En un huequito va una cámara, en otro huequito va la tijerita y en otro huequito va lo que guía. Y te traspasan y llegan al lugar donde tienen que extirparte lo que te tengan que extirpar y te sacan eso. Ya no es como antes. La medicina, la mecánica, las otras profesiones se van renovando cada vez. Entonces, ¿por qué no
nosotros también no nos vamos renovando en lo de Dios. También tenemos que irnos renovando en el entendimiento de conocer a Dios. ¿Cómo se renueva las cosas de Dios? Estando como lo que cada uno de sus teléfonos y cada uno de los aparatos electrónicos le pide cada cierto tiempo. Actualizando. Usted que hay un teléfono que si usted no lo actualiza ya no comienza a funcionar bien. Tiene que actualizar. Una aplicación hay que actualizarla porque si no puede traer un virus. ¿Y por qué nosotros no podemos actualizarnos también? Tenemos que estar actualizándonos en la vida de Dios, actualizándonos en lo que Dios nos enseña, actualizándonos qué Dios quiere para nosotros. ¿Y sabe dónde nace todo eso? ¿Cómo le servimos a Dios? ¿De qué manera? Dios es el timón de nuestra casa, Dios es el timón de nuestro ministerio, Dios es el timón de nuestra vida, o es la rueda de emergencia de nuestro vehículo, o es la rueda de emergencia de nuestro ministerio, o es la rueda de emergencia de nuestra vida. ¿Dónde está Dios en nuestra vida? ¿Hasta dónde hemos renovado nuestro entendimiento? El saber que Dios tiene que ser el todo en todo. ¿Hasta dónde hemos renovado nuestro entendimiento que Dios tiene que ocupar el lugar más alto? Por decir el lugar más alto. Porque Dios tiene que ocupar el todo de todo en nuestra vida. En el momento que no renovamos ese entendimiento, estamos errando. Le estamos dando más tiempo a los problemas, más tiempo al trabajo, más tiempo a los hijos, más tiempo a los cónyuges, más tiempo a muchas cosas, y cuando nos damos cuenta, Dios está abandonado. Y es un peligro. Es un peligro, porque no es solamente cuestión de que, yo busco a Dios, está bien. Yo amo a Dios, está bien. Yo puedo decir, le sirvo a Dios, está bien. Pero estamos viendo que no es solamente amar, no es solamente buscarle a Dios y no es solamente servirle. Hay que buscar, amar y servir a Dios como Él quiere que se le ame, como Él quiere que se le guste, como Él quiere que se le sirva. Y ya comenzamos a leer. En el libro de Marcos ya nos pide cómo. Dice, tu Dios uno es. Oye ángel, tu Dios uno es. No son muchos. No es el Dios dinero más el Dios de acá. No es el Dios vanidad más el Dios de acá. No, Dios uno es. Llamarás a tu Dios con toda tu mente, todo tu corazón, todas tus fuerzas. Entonces, renovemos el entendimiento. Renovémonos el entendimiento de cómo servir a Dios. Tenemos un problema bien grande nosotros, los humanos, las personas, los siervos, los hijos de Dios. Y te digo una cosa, o sea, es normal ese problema, pero tenemos que estar apercibidos. ¿Sabe cuál es el problema? Que tenemos una tendencia muy fácil a acostumbrarnos a las cosas. Nos acostumbramos bien sencillo. Y eso no es de ahora. Dios dejó en la escritura eso para que nosotros aprendamos. Israel se acostumbraba muy fácil a Dios. Israel se acostumbraba muy fácil a servir a Dios y a servir a los Baales. Israel se acostumbraba muy fácil a tener maná y a quejarse del maná. Y usted no es diferente a Israel. Nosotros somos iguales, tenemos esa tendencia de tener esa costumbre de hacer cosas muchas veces que pareciera que están buenas, pero no son buenas. Que pareciera que agradan a Dios, pero no están honrando y agradando a Dios. Entonces, despertemos y renovemos nuestro entendimiento y digamos, Señor, ¿qué está pasando? ¿Qué está pasando? ¿En dónde estoy errando? ¿En dónde estoy haciendo mal? ¿Y quiere que le diga algo? Eso no es solo uno, somos todos nosotros. Tenemos que en un momento dado examinar nuestro corazón.
todos, todos. O sea, no hay nadie que pueda decir, no, yo lo logré. No. Por eso el apóstol dice aquí, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad. Sin renovarse no se va a ver la voluntad de Dios. Sin saber que nosotros podemos tener esa conformidad para este siglo, no vamos a estar atentos, no vamos a estar apercibidos. El apóstol lo dice claro aquí, no os conforméis a este siglo. Tenemos una naturaleza muy fácil de conformarnos a las cosas, de no luchar por algo que merece luchar, que se llama nuestro Dios. Nos conformamos. Yo estoy mirando, decimos a veces, que ya llegué a ese trabajo y no puedo llegar más arriba. No te conformes, mi hermano. Pueda que Dios tenga algo más para ti. Te dije el ejemplo de los médicos, de los mecánicos, y te dije el ejemplo de que esas carreras, igualmente que las contables, van cambiando. El médico que se queda conforme con que era médico por allá en los años 70, se va a quedar como un médico general y queda ahí. Pero ahora, aún en la medicina, a los médicos les exigen, les dicen que tienen que seguir ciertos cursos cada determinado tiempo para que estén actualizándose cada vez. Así hacen. Los abogados igual. Se van creando nuevas leyes, se van quitando leyes, tienen que hacerlo. Igual, los mecánicos, ya le dije. Usted antes tenía un carro de carburadores, ahora los carburadores ya casi ni existen. Antes usted, el carro no prendía, iba y le ponía un poquito de gasolina en el carburador y prendía. Ahora haga eso, a ver si se le prende el carro. Ya no tiene ni dónde poner, es todo electrónico, todo computarizado. Las cosas han cambiado. Entonces, por eso el apóstol y la Biblia, que se acomoda a toda época, porque la Biblia no ha pasado, la Biblia es nueva cada día, la Biblia es nueva siempre. La Biblia dice, así que mis hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Empieza aquí el apóstol diciendo que estés santo, que estés apartado, porque ese es el culto racional. Pero luego te pide, no te acostumbres. Sigue adelante, te dice Dios. No te acostumbres solamente yo voy a orar a las 5 de la mañana y todos los días a esa misma hora. ¿Y qué si Dios te pide que ores en todo tiempo? ¿Y qué si Dios te pide búscame de otra manera? No te acostumbres. Haz que el Espíritu Santo te guíe y que haga de ti ese culto racional. Que lo haga el Señor. Vamos ahora sí al libro de Miqueas, en el capítulo 6. Miqueas, uno de los profetas menores. Está casi al final del Antiguo Testamento. Después del libro de Jonás y antes de Nahum, creo que es. Sí, Nahum, y antes de Nahum. Entre Jonás y Nahum, el libro de Miqueas en el capítulo 6. Entonces recuerden la introducción. Dios quiere que nosotros le sirvamos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas. Dios quiere y nos pide a través del apóstol que nosotros tenemos que renovar nuestro entendimiento, que no podemos acostumbrarnos a este mundo. Dios quiere hacer su voluntad perfecta y agradable en nuestras vidas. Y Dios nos pide que amemos a Él primero por sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Son fundamentos de Dios. Son peticiones que Dios las hace, no de gana.
Él no está ahí por caprichoso. Yo quiero que me amen, yo quiero que me sirvan. No, porque Él sabe cuál es el bien del hombre. Por eso Dios pide eso. Y a fin de cuentas, porque nosotros fuimos creados para eso, para la alabanza y la gloria de su nombre. Entonces Dios lo que hace aquí en la Escritura es recordarnos constantemente para lo que fuimos creados. Entonces dice Miqueas en el capítulo 6, desde el versículo 1, pónganle en atención esta lectura. Oíd ahora lo que dice Jehová. Miren lo que dice Dios. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. ¿Se da cuenta? Aquí Dios está poniendo de testigo a los montes, está poniendo de testigo a los cimientos del mundo, porque dice: tengo un pleito con ustedes, Israel, tengo un problema con ustedes. Y dice Dios, y se los voy a decir cuál es el problema. Se levanta Dios con autoridad y dice: tengo un problema con ustedes. Algo está pasando con ustedes, Israel. Y dice Dios, delante de los montes, esta contienda que tengo, y delante de los fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo, dice el Señor, y altercará con Israel. Wow. ¿Usted sabe lo que es que Dios tenga un pleito con nosotros o con mi vida? Ay, yo tengo temor, hermano, de que Dios diga: Ángel, tengo un pleito contra ti. Mi hermano, eso es peor que te venga y te diga tu padre, o que te diga el jefe del trabajo: mire, tengo un pleito con usted. Eso es un pleito pasajero. Te botan del trabajo y ya, se acabó el pleito. Te enojas con el pariente o con alguien, ya, se acabó el pleito. Pero un pleito con Jehová, mi hermano, yo no quiero tener pleito con Dios. Entonces continúa diciendo el profeta: pueblo mío, ¿qué te he hecho o en qué te he molestado? Responde contra mí, le dice. ¿Tú ves el lenguaje de Dios aquí? Es como que Dios le está hablando directo a alguien. ¿Qué te he hecho?, le dice. Y Dios preguntándole, le dice: responde contra mí. ¿Qué te he hecho? Respóndeme, le dice Dios aquí. Acuérdate que Dios es una persona, aunque tú no lo veas, pero Él habla y Él está ahí y Él está pendiente de nuestras vidas. Responde contra mí, versículo 4: porque yo te hice subir de la tierra de Egipto, y de la casa de servidumbre te redimí, y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. Dice Dios aquí, le está recordando Dios a Israel, le dice: yo te saqué de ese Egipto, yo te saqué del pecado, yo te saqué de donde tú no estabas bien, de esclavitud, en donde te daban latigazos, en donde te forzaban a trabajos forzados, en donde te ponían como que eras un nadie. Yo te saqué de ahí, le dice Jehová, y mandé gente que te libertara. Mandé a Moisés, Aarón y María para que te sacaran de eso. Jehová le está diciendo ahí: no, yo hice eso por ti, le dice. Wow. Dios es severo, mi hermano, pero Dios es Padre y Dios es bueno. Y aquí lo que le está haciendo es recordándole a Israel lo que Dios hizo por ellos. Yo te saqué, dice, de Egipto. Yo te saqué de donde estabas tirado en la calle. Yo te saqué de cuando tú no tenías esperanza. Yo te di vida, te di hogar, te di familia. Yo te puse en el lugar que estás ahora. Dios hablándole a Israel. Y continúa diciendo: pueblo mío, acuérdate ahora que aconsejó Balac, rey de Moab, y que le respondió Balaán, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal,
para que conozcas las justicias de Jehová. Dios diciéndole, ¿te acuerdas de esos malos consejeros que habían en tu lado? ¿Te acuerdas de esa gente que venía a querer hacerte daño? ¿Te acuerdas de esa gente que para que tú conozcas justicia, yo permití que eso pasara? Dios trayéndole a la memoria, diciéndole, Israel, tú eres mi hijo. Iglesia, tú eres mi hija. Iglesia, yo te he dado vestidura nueva. Iglesia, yo te estoy santificando. Iglesia, yo anhelo tu corazón porque Jehová tu Dios uno es. Y continúa Dios diciéndole de la siguiente manera. Dice Dios aquí, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. Aquí empieza como una petición de parte de Dios. Acuérdese que Jesús en el libro de Marcos dijo, preséntate con todo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza y adórame. Y amarás a tu prójimo como a ti mismo, y ese es el sacrificio que yo acepto. Y eso es lo que me agrada como Dios y como Padre. Aquí le está diciendo Jehová a Israel que estaba descarriado, que estaba escuchando consejos de personas que no le edificaban, haciendo lo que no tenía que hacer. Le continúa diciendo el Señor en la parte segunda del versículo 6, me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año. ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma. Oh hombre, dice el 8, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Qué sencillez de nuestro Dios, mi hermano. Él no te pide que le bajes estrellas del cielo. Él no te pide esfuerzos grandes. Él no te pide que estés 24 horas en la iglesia. Él no te pide millares de arroyos. Él no te pide sacrificios para servirle. Él no te pide grandes cosas, mi hermano. Con la sencillez que es nuestro Dios, dice la voz de Jehová. El 8. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante Dios. Eso es todo lo que te pide. Amarás a tu Dios con todo. Es lo único que te pide. Hacer justicia. Vivir bien es hacer justicia. Tú verás. Ese jefe de trabajo va a ver quién soy yo. Eso no es justo. Eso no es hacer justicia. Hacer justicia es pagar el precio del agravio. Seguir adelante, viendo que uno es hijo de Dios. Humillarse. Dice el Señor, solamente hacer justicia. Amar misericordia. Amar a tu prójimo. Amarte a ti mismo. Amarte. ¿Tú sabes lo que es cuando uno mismo no se ama? Mi hermano, cuando uno mismo no se ama, no va a poder amar a nadie. Y no te digo idolatrarse a uno mismo, amarse a uno mismo, cuidarse a uno mismo. Yo no creo que, bueno, hay gente que sí lo hace, pero en medio de nosotros, no creo que alguien diga, yo me voy a amar a mí mismo y me voy a dar un shot de poison. Eso no es amarse, eso es querer matarte. Eso es querer quitarte la vida. Amarte es, voy a tomar los vasitos de agua que necesito diariamente. Voy a descansar las horas que necesito descansar. Voy a hacer lo que Dios me pide, tener comunión con Él. Voy a amar a mi Dios por sobre todas las cosas. El amor de Dios siembra amor en ti.
Tú te vuelves misericordioso, te vuelves amoroso, no quieres pagar mal por mal, no quieres a que la gente sufra. Tú sufres el agravio, tú no deseas mal a nadie, tú te levantas a favor de la misericordia de Dios. Y Dios no nos pide machos cabríos, sacrificios, no, nos pide el corazón, hermano. Nos pide que amemos, nos pide que seamos fieles, nos pide, dice aquí el Señor, y humillarse ante tu Dios. Si no sabemos humillarnos ante Dios, ¿tú crees que te vas a poder humillar ante los hombres? Muy difícil, muy difícil. Vivir humillado delante del Señor, humillarse delante de Dios. Ahora hemos aprendido que a veces humillarse es no responder, bajar la cabeza, no decir nada. Eso no es humillarse. Humillarse es tener un corazón que acepte, que diga, ay Señor, Dios mío, yo te estoy fallando. Ay Señor, estoy haciendo esto en contra de ti. Ay Señor, ¿qué está pasando conmigo? Ay Señor, necesito de tu ayuda. Que haya una humillación verdadera, que no sea una humillación de labios para afuera, sino que sea una humillación sincera de corazón. Sí, para que podamos vivir lo que Dios tiene para nosotros. Continúa diciendo en el versículo 9: la voz de Jehová clama a la ciudad, el sabio teme a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Mi hermano, la voz de Jehová clama a la ciudad, el sabio teme a tu nombre. Prestad atención al castigo y a quién lo establece. Hay veces que Dios nos está llamando la atención y somos como masoquistas. Sí, queremos que nos siga llamando la atención, que nos siga. Debemos estar atentos a lo que Él nos dice, atentos a cuando viene un castigo, cuando viene una situación, cuando viene una cosa. Señor, ayúdame, ¿por qué me está pasando a esto? Tú estableciste que el enemigo hiciera algo conmigo. Señor, toma control, toma cuidado. Permite, Señor, que el enemigo no tenga más camino. Humillarse delante de Dios, humillarse para que Él es el que tiene el dominio y quien permite y quien establece el castigo, Él mismo le ponga límites hasta dónde van a ser las cosas. Sí, sí se puede, mi hermano, sí se puede. ¿Cómo? Renovándose en el entendimiento, amando a Dios por sobre todas las cosas, humillándose delante de Dios, no creyendo de que yo doy sacrificios, doy ofrendas, doy esto, hago esto para Dios. Dios no le interesa eso. Dios le interesa nuestras vidas, hermano. Dios quiere que nosotros tengamos esa vida presta para Él. Oye Israel, tu Dios uno es. Amemos a Dios por sobre todas las cosas. Si tú amas a Dios por sobre todas las cosas, vas a poder amar al pecador, vas a poder amar a los que te rodean, vas a poder amar aún el que te hace daño, al que te hace prejuicio. Vas a amar. Va a estar en ti el Espíritu del Cordero, el Espíritu Santo que te hace amar más allá de lo que tú mismo puedes entender, que no paga conforme a sus actos, sino Dios es misericordioso, cuidadoso. Pero aquí Israel no estaba en esa postura, tenía una contienda con Dios, tenía un pleito con Dios. ¿Y saben por qué era la contienda y el pleito? Porque Israel se creía que porque estaba haciendo sacrificios, porque hacía holocaustos, porque hacía lo que hacía, él podía hacer lo que quería. No, esa no es la forma que agrada a Dios. Yo puse un pensamiento al final de esta predicación
Y ustedes van a ver el por qué Dios quiere que aprendamos esto. Tal vez a ti no te está pasando. Tal vez no sucede ni pasa por tu mente de no servirle a Dios o de no darle el lugar que Dios merece. Pero pueda que Dios quiera prevenirte. Pueda que Dios quiera renovar tu entendimiento para que veas que sí hay peligros. Sí hay peligros. Y Dios nos confronta hoy. Dice, tengo un pleito contigo. Tengo que decirte eso, le dice Dios a Israel. Continúa diciendo en el 10, ¿hay aún en casa del impío tesoros de impiedad y medida escasa que es detestable? Daré por inocente al que tiene balanza falsa y bolsa de pesas engañosas. ¿Te das cuenta el lenguaje de Dios aquí? Dios diciendo, ¿tú crees que yo no veo nada? Israel, ¿tú crees que yo no estoy viendo que tú no estás haciendo justicia? Israel, ¿tú crees que yo no veo que tú estás engañando a los que vienen y compras con pesa falsa? Yo veo, le dice Dios. ¿Tú crees que porque tú vas un día a hacer una actividad, una situación, ¿tú crees que me convences por eso? Dios le dice a Israel, yo te veo. Yo sé lo que tú estás haciendo, le dice Dios. Sus ricos se colmaron de rapiña y sus moradores hablaron mentira. Y su lengua es engañosa en su boca. Pero eso yo también te hice enflaquecer. Por eso yo también te hice enflaquecer, hiriéndote, asolándote por tus pecados, dice Dios. Dios diciéndole la condición de Israel ahí, diciéndole por eso, porque no hay pesa justa, porque tú estás haciéndole como que tú quieres mostrarme que tú tienes sacrificios y haces las cosas para mí. Yo te digo, por eso fue que yo te hice perder aquí fuerza, te hice enflaquecer, flaquear, dice, hiriéndote, asolándote por tus pecados. Dejó Dios a Israel sola. Dios veía la condición de Israel. Dios sabía lo que Israel estaba haciendo. Y sin embargo, Dios le está diciendo, yo hice eso por esto. Tuviste tu comportamiento, tuviste tu actitud, tuviste lo que hacías. Esta es la causa por la que yo estoy haciendo contigo eso. ¿Por qué? Porque Dios estaba pleito con Israel ahí. Dios tenía un pleito, una contienda. Porque Israel estaba creyendo que lo estaba haciendo bien, pero no lo estaba haciendo bien. Y les dije, recuerden, porque Dios estaba sirviendo a Dios, pero también a otros dioses. Y Dios, como todo lo ve, como todo lo sabe, se levanta y dice, tengo una discusión contigo, tengo un pleito contigo, y te voy a decir cuál es el pleito que tengo. Y le está diciendo aquí, aún diciéndole Dios, yo veo tus pecados, le dice Dios. Luego viene una consecuencia de ese comportamiento de Israel, de esa manera de querer amar a Dios a medias, de querer pensar en Dios a medias. Cuando Jesús dijo, amarás a tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todo tu alma, con todas tus fuerzas. Entonces la consecuencia dice, comerás y no te saciarás, y tu abatimiento estará en medio de ti. Recogerás, mas no salvarás, y lo que salvares lo entregaré yo a la espada. Sembrarás, mas no segarás. Pisarás aceitunas, mas no te ungirás con el aceite, y mosto, mas no beberás del vino. 16. Porque los mandamientos de hombre se han guardado, y toda obra de la casa de Acab
y en los consejos de ellos anduviste. Qué tremenda situación. Para que yo te pusiese en asolamiento y tus moradores para burla llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, dice Dios. Dice, esto está pasando porque oíste el consejo de ese par de reyes malos. Omri y Acab no te aconsejó bien, Israel. Omri y Acab no te dijo como Dios tiene que ser servido. Te dieron consejos y te sacaron de cómo se honra a tu Dios de la manera correcta. Tremenda exhortación de parte de Dios, mi hermano. Tremendo confrontamiento de parte de Dios. Tremenda confrontación. Le dice, y tus moradores para burla, llevaréis por tanto el oprobio de mi pueblo, dice ahí Dios. Mi hermano, tú sabes lo que es llevar el oprobio de alguien. Tú sabes lo que es llevar la situación que le pase a una familia, a una casa, una situación delicada. Sin la ayuda de Dios es terrible. Y Dios aquí le está diciendo, tú seguiste el consejo de este Omri y de este Acab. Tú te hiciste a esa manera de vivir, entonces yo te voy a entregar a un oprobio. Voy a hacer lo que tú me has pedido, le dice Dios en otras palabras. Pero tengo una contienda, tengo una confrontación contigo para poder hacerte reaccionar, para que te des cuenta de que a tu Dios se sirve con toda la mente, con todo el corazón y con todas sus fuerzas. Es lo único que te pido, Israel, le dice. Tu Dios uno solo es. No te pido nada más, le dice Dios. Sin embargo, como Dios es un Dios de misericordia, y vemos entre la controversia que tiene Dios con Israel y lo que Dios le pide a Israel para que enderece su camino, vemos cómo Dios permite que en medio de esas cosas Dios tiene misericordia. Dios tiene misericordia y permite que podamos retomar nuestro camino, que podamos decir, Señor, por favor, y ese fue el título que yo le puse a este mensaje, es hora de decidir. Hora de decidir. ¿A quién le sirves? Hora de decidir. ¿Cómo tú le sirves? Hora de decidir. O lo otro es esperar la confrontación de Dios. Que Dios venga y nos diga, tengo un pleito contigo, tengo una contienda contigo. A ver, sentémonos aquí los dos a hablar. Yo prefiero decir, Señor, lo que aquí leímos, permíteme hacer justicia, vivir humillado. Perdóname mis errores, perdóname mis faltas. Señor, mi falta de comunión, por favor ayúdame. Ayúdame a cumplir ese mandamiento nuevo. Amarte a ti con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con toda mi alma. Amar a mi prójimo, amar a los que me rodean. Señor, y si en algo te estoy fallando, por favor ayúdame. Me humillo delante de ti, me humillo para que por favor tú hagas lo que tengas que hacer en mi vida. Para que no llegue ese momento de que Dios tenga que pararse frente a cada uno de nosotros y confrontarnos. Y tener que decirnos, tú viste, tú cogiste, comías y no te saciabas, sembrabas y no cosechabas, pisabas las aceitunas y no había aceite, tenías vino y no podías tomártelo. O sea, había de todo, te rodeaba de todo bien y nada aprovechaba, porque estaba Dios desagradado. Estaba Dios diciendo, ninguno de tus sacrificios, ninguna de las cosas que tú crees que lo haces para mí no me agradan. Por eso tengo un pleito, una contienda contigo, Israel. Despierta, Israel, le dice. ¿Saben una cosa? Tenemos un Dios que es tan bueno,
que nos da la oportunidad de renovarnos, de darnos cuenta por dónde podemos estar caminando, porque a veces ni siquiera nosotros mismos a veces sabemos que estamos equivocados. Esa es la realidad. Pero Dios, como es un Dios bueno, Él sí sabe. Él vio aquí a Israel desviado, mal aconsejado, creyendo que estaba haciendo bien, y se levanta como un padre bueno y le dice: Israel, tengo algo contra ti, tengo una contienda, tengo un pleito contigo, y es este. Tú crees que tus sacrificios, tú crees que todo lo que tú estás haciendo, tú crees que todo lo que estás poniendo, estás haciendo bien. Pues no lo es. Tú crees que las cosas son a tu manera. No es. Yo te pido y te digo: haz justicia, humíllate, honra a tu Dios. Y así de sencillo. Dios, si usted considera a Dios como su Padre, búsquele de corazón. Él dio a su único hijo por usted y por mí. Él crucificó a su único hijo por su pecado y por mi pecado. Y esa cruz es más allá de lo que nosotros mismos podemos entender. La anchura, la longitud y lo que representa esa cruz en nuestra vida debería ser nuestra vida. Por eso Dios dejó en su escritura, utilizando a su pueblo que siempre estaba bien y se apartaba, iba bien y se salía del camino. Y eso no ha cambiado. Eso está en nosotros hasta ahora, hasta el día de hoy. Por eso Dios pide que sigamos santificándonos, que sigamos buscándolo, que sigamos amándolo, que sigamos dando lo mejor de nosotros, para que no tengamos en un momento dado que recibir la confrontación y que nosotros podamos decir: Señor, si en algo no te agrada, por favor, no tengas contienda conmigo. Dios utilizó unas palabras fuertes aquí a través del profeta. Dice Dios que tiene contienda y pleito. Si solamente cuando uno se pone a pensar, tener una contienda con alguien o un pleito con alguien, humano, persona, ya es como duro. Usted sabe lo que es y representa tener una contienda y un pleito con Dios. Yo estaría temblando. Pero Israel estaba así de esa manera porque había recibido el consejo equivocado. Había recibido las palabras de Omri y había recibido las palabras de Acab, que eran reyes que hicieron lo malo delante de Jehová. Por eso no hay mejor forma que vivir delante de Dios humillado, buscándole todo en todo tiempo, haciendo justicia, amándole en todo momento. Entonces, yo puse un pensamiento final aquí, que es como para concluir el mensaje, pero para que se nos quede que no solamente Dios nos pide que le amemos con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con toda nuestra alma. No nos pide solamente que le sirvamos, no nos pide solamente que lo adoremos. Él pide más allá de eso, porque Él sabe la condición de sus hijos. Y Él sabe que muchas veces podemos peligrar muy fácilmente. Por eso dejó aquí el ejemplo, a través del profeta Miqueas, la condición de Israel. Por eso aquí Dios se levanta. Son muy pocos los casos en donde Dios confronta a alguien de esta manera. Lo leímos, léalo nuevamente en su casa, vean qué confrontación tuvo Dios ahí.
Y aún hasta le dijo clarito: tú comes, no te sacias, te vistes, no te calientas, aplastas como dice, las acacias, las aceitunas, aplastas las aceitunas y no tienes el aceite, el vino y no te sirve de vino. O sea, hay bendición, hay de todo, pero es como que no hubiera. Porque Israel estaba en una condición la cual Dios contendía con esa condición que Israel estaba. Israel le servía, Israel le adoraba, Israel amaba a Dios. Y sin embargo Dios se levanta de esa manera. ¿Saben por qué? Porque no es solamente cuestión de adorar a Dios, sino no adorar a Dios solamente. No es solamente cuestión de adorar, sino es cuestión de adorar a Dios solamente. Eso le pasó aquí a Israel. Adoraba a Dios, pero adoraba a los Baales. Adoraba a Dios y seguía el consejo de quien no tenía que seguir. No es solamente estar adorando a Dios, sino adorar solo a Dios. No es lo mismo, mi hermano. No es lo mismo adorar a Dios que adorar solo a Dios. No es lo mismo. Israel aquí no estaba adorando solo a Dios. Estaba adorando los Baales y estaba adorando hasta sus sacrificios que hacía y lo que él creía que hacía bien. Y Dios se levanta a tener contienda y dice: no, eso no es así. Segundo análisis que yo lo puse para que se nos quede. No es solamente amar a Dios. Escuche bien, no es amar a Dios, sino amar solo a Dios. No es solo amar a Dios, sino amar solo a Dios. Muy diferente. Yo amo a Dios. Pero usted ama solo a Dios. Porque aquí eso era lo que le estaba pasando a Israel. Aplicándolo para este tiempo. No, yo amo a Dios. Pero amo también al trabajo, amo también acá, amo también allá, pero no amo solo a Dios. Y Dios no pide eso porque es un Dios exigente o malo. ¿Saben por qué pide? Porque lo dijo Jesús: amarás solamente a Dios con todas tus fuerzas. O sea, Dios pide eso porque quiere el bien nuestro. Y el último punto, que es el de servir, puse: no es servir solamente a Dios, sino no servir a Dios y servir a los Baales, a Jehová y a otros dioses. Así está ahora la situación. No se sirve solamente a Dios, se sirve a los Baales, a Dios y a otros dioses. Consecuencia: cuando usted quiere servir a Dios, ni sabe quién está sirviendo. Solamente servir a Dios, solamente adorar solo a Dios, no adorar a Dios, solo a Dios. No es solamente amar, sino amar solo a Dios. Y ahí empieza el principio: amarás a tu Dios por sobre todas las cosas. Y cuando tú te das cuenta, tú puedes amar al cónyuge, tú puedes amar a tus hijos, tú amas tu trabajo, tú amas la sociedad, amas todo, pero está primero tu Dios. Y solamente amas a Dios y el resto va cayendo por añadidura. Lo mismo, tú coges y dices: voy a adorar a Dios. Un día voy a predicar eso. Dios me ha estado hablando mucho con ese tema de cómo se adora en este tiempo. Mi hermano, ahora hay un problema
que se ha metido dentro de la adoración los ritmos. Y hay cantidad de ritmos. Y eso es un tema muy, muy delicado. Pero ¿sabe una cosa? Dios dice que solamente a Él adorarás. No adorarás con el ritmo, no adorarás con el esto, con el... No, solamente a Dios. Y un día Dios nos va a enseñar eso. Porque no podemos mezclar a Dios. No podemos decir, voy a adorar a Dios, pero voy a adorar con esa musiquita que me hace recordar los que escucharon música antigua o música anterior en el mundo. Yo conocí a alguien que ya se le reveló el Señor, le servía al Señor, pero cuando llegaba esa música se le movía el pie. Sí, se le movía el pie y era automático. Y dice, este pie que se mueve. No se ha convertido ese pie. Pidámosle a Dios, mis hermanos. Pidámosle a Dios que nos ayude a servir a Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, en un equilibrio, en justicia, en humildad, amar a nuestro prójimo, no dejar que nos aconsejen mal, como aquí Dios revela en el capítulo 6 de Miqueas. Si usted quiera, búsquelo, póngase a ver la vida de Omri y de acá para que usted vea todas las cosas, los desastres que hicieron. Y de ahí salía enseñanza para el pueblo. Pidámosle a Dios que nos ayude a tener pesa justa. Yo no sé si usted sabe, usted alguna vez ha visto lo que es una pesa injusta. Usted creerá que en este país no lo hay. Mi hermano, hubo un tiempo, a mí me gustaba ir a desayunar en White Castle. Yo iba a desayunar en White Castle. Me gustaban los sanduchecitos chiquitos esos de White Castle, eran buenos, bonitos y baratos. ¿Saben qué pasó una vez? Una vez Dios me inquietó. Te están cobrando de más. Yo, pero Señor, son $3 lo que pago. Te están cobrando de más. Pero Señor, te están cobrando. Venía una voz así constante. Y yo yo seguía yendo. Y me comía mi café, a veces mi mini bagel y unos hash browns. Y ya, y seguía así. Y esa voz no se iba. Hasta que un día decidí detenerme a ver el recibo. Mi hermano, me estaban cobrando mal el tax. El impuesto me estaban cobrando mal. Entonces yo dije, wow, me están cobrando. Pero esos eran centavos, eran monedas nada más. Pero Dios es un Dios justo. Dios quiere la pesa justa. Entonces yo, como estaba obedeciendo esa voz que me recalcaba mucho, fui al manager y le dije, mire, perdóneme, pero aquí el porcentaje de impuesto es tanto y la máquina dice que no, me está cobrando más. Y me dijo, no, es que lo que pasa es que a veces, de acuerdo al monto que por aquí me quiso embaucar, pero yo que entiendo de eso de números. Le dije, no, está mal. Me dijo, no, entonces vamos a ver qué puede hacer, pues le voy a dar un número de teléfono para que llame usted al headquarters, por centavos. Llamé al headquarters y les expliqué. ¿Saben qué encontraron? Que la máquina estaba mal programada y que cuando ponían el ring del total, que salía el impuesto, cobraba mal. Para que yo no hiciera problema y para que ellos me retribuyeran en algo, me dieron un año de desayuno gratis. Un año me dieron porque se dieron cuenta que el multiplicar el impuesto estaba mal. Detalles pequeños, detalles cosas, pero Dios no le gusta la pesa falsa. Eso hablando aquí en cuestión electrónica. Ahora vaya a mi país, usted viera las trampas que hacen. Usted le ponen en la balanza, allá le llaman, en mi país le llaman romanas, que son esas pesas grandes. Ahí le pone usted, dice, deme 1 libra de zanahoria. Le ponen la zanahoria, pero en el otro lado la pesa
cuando usted se da cuenta no está en serio. Eso no le agrada a Dios. Entonces así vio Dios que estaba la condición de Israel, que no tenía pesa justa y que estaban en engaño. Entonces se levanta Dios y los confronta. Yo bendigo a Dios por su palabra. ¿Sabe por qué? Porque si hubiera algo pequeñito en nuestro caminar, en nuestra vida, que no esté agradando a Dios, hay que renovarnos en nuestro entendimiento y hay que pedirle a Dios que nos ayude. Algo, cualquier cosa, llámese como se llame, no te va a afectar a ti, no le va a afectar a las personas, pero a Dios, si Él está mirando. Dios está mirando, y así como con Israel se levanta a tener contienda y pleito. Pero entonces, como vivimos en el pacto de la gracia, gracias a Dios y Jesucristo, toda contienda y todo pleito, el Señor Jesús nos ayuda. Ya no somos destruidos. Entonces pídale a Dios con el pensamiento final, que no es solo adorar a Dios, sino no adorar solo a Dios. No es amar a Dios, sino no es amar solo a Dios. Y no es solo servir a Dios, sino servir a Dios y los baales a Dios y a los dioses ajenos. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Denle un aplauso al Señor y pongámonos de pie. Y llévese el pensamiento. Llévese el pensamiento, porque Dios quiere advertirnos. Advertirnos de que sí se puede vivir una vida honrando a Dios. Sí se puede. Pero hay que seguir los principios de Dios. Sí se puede honrar a Dios, pero hay que hacer algo. Hay que pagar un precio, renovando el entendimiento. No está bien amar a Dios. Está bien amar solo a Dios. No está bien adorar a Dios. Está bien solamente a Dios adorarás. No está bien solo servir a Dios, sino solo a Dios y a nadie más. Ni los Baales ni otros dioses. Solo a Dios servirás. Entonces, amanecer de la esperanza. Dios te quiere así. Dios quiere que seamos ese pueblo que le servimos a Dios con un corazón puro, limpio. Y que si llega el momento en que Dios tiene que confrontarnos con alguna realidad o con algo, henos aquí, Señor. Porque si Dios, a través de Miqueas, confrontó a Israel, no era para destruirlo, era para hacerle bien. Por eso Dios le mostró, le dijo: mira tu estado, mira lo que está pasando. Te vistes y no te calientas, cosechas y no tienes, aplastas aceituna, no hay aceite, mosto y no tienes vino. Se estaba yendo todo. Como que la bendición no le aprovechaba, pero era por la condición en que estaban amando, sirviendo y adorando a Dios, Israel. Nosotros vamos a tener más entendimiento y vamos a adorar a nuestro Dios con toda nuestra mente, con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, y servir a Dios de corazón y adorar solo a Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a cantar una alabanza y nos despedimos. Amén. Amarte solo a ti, Señor. Amarte solo a ti. Amarte solo a ti, Señor.
seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, seguirte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, amarte solo a ti, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás, seguir tu caminar, Señor, seguir sin desmayar, Señor, postrado ante tu altar, Señor, y no mirar atrás. Amén, Señor. Gracias, Padre, porque ese eres el Padre que tú eres bueno, Señor. Nos muestras el estado de tu pueblo para enseñarnos cómo servirte, cómo amarte y cómo adorarte. Señor, creemos que tú nos ayudarás y que tú enviarás ayuda del santuario, Señor. Padre, ayúdanos a vivir, Señor, honrándote en todo tiempo. Y como el apóstol dijo, Señor, renovando nuestro entendimiento y no acostumbrándonos a este siglo, Señor. Gracias por tu palabra, Señor. Mi hermano, el Señor te bendiga, te guarde, te dé la victoria en esta semana y que el Señor siga hablándote a tu espíritu y a tu corazón cómo hemos de servir al Señor. Bendito seas en el nombre de Jesús. Amén y amén. Nos despedimos de nuestros hermanos que están ahí conectados y que tengan una buena semana. En nombre de Jesús.